la sesión número 130 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Zafirio, Calisto, Cifuentes, Giordano, Hirsch y Ulloa, y de las diputadas señoras Chicardini, González, doña Marta, Olivera y Pérez, doña Joana, que regula el peso máximo de carga humana para trabajadores honorarios. Un oficio del director de DIPRECA, a través del cual contesta oficio de la comisión e informa sobre el número de sumarios por maltrato laboral que se encuentran en curso y aquellos que han sido concluidos. Un oficio del director del trabajo, mediante el cual envía respuesta a oficio de la comisión e informa sobre las medidas adoptadas ante denuncias que implican a un parlamentario de la UDI, quien, según lo señalado por el fiscal encargado de la acusación contra la exalcaldesa de Maipú, señora Katy Barriga, estaría involucrado en la contratación, desvinculación y amedrentamiento de trabajadores del municipio. Al respecto, el director del trabajo comunica que, debido a las competencias legales del servicio, no es procedente que intervenga en dichas actuaciones. Un oficio de la Superintendenta de Seguridad Social, por medio del cual remite informe de glosa referido al funcionamiento de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Diputado Santana. Una carta de la ministra del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual excusa su participación el día de hoy debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad, motivo por el cual asistirá en su representación el señor Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. Un correo de la señora Carolina Guzmán, abogada defensora laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso, por medio de la cual solicita audiencia con la comisión para denunciar que los juzgados laborales no están respetando los plazos establecidos en el Código del Trabajo, programando audiencia de juicios iniciados este año para 2025, lo que afecta gravemente a los trabajadores. Una carta del jefe de bancada de Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Frank Sauerbaum será reemplazado el día de hoy por el diputado señor Mauro González. Un pareo acordado para la presente sesión entre el diputado Eduardo Durán y el diputado Juan Santana, y también un reemplazo, presidente. El diputado señor Tomás Hirsch será reemplazado por el diputado señor Boris Barrera en la presente sesión. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Lavés, adelante. Gracias, presidente. Presidente, lamentar nuevamente que la ministra del Trabajo no está acá. He estado en dos sesiones el día de hoy, una en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la cual el tema que íbamos a conversar era con respecto a trabajo, y hoy día en la Comisión de Trabajo no está la ministra. Este gobierno se está mal acostumbrando, presidente, a legislar a través de sus asesores o subsecretarios. Presidente, este es el Congreso Nacional, un poder del Estado. La ministra obedece y representa a otro poder del Estado. Y esta mesa, lo importante es que podamos parlamentar con los ministros. Por ende, presidente, pido, por favor, que la Secretaría, por su intermedio, pueda hacer un informe de cuántas veces hemos invitado a la ministra y cuántas veces no ha venido. Y en cuántas se ha excusado. Eso a lo mejor puede ser para la próxima sesión. Presidente, me reuní con la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Salud. Yo hace varias sesiones anteriores le solicité a esta comisión poder invitar a esta asociación, porque ellos están pidiendo, presidente, que el DFL 28 se pueda eliminar. ¿Por qué? Porque finalmente pone en riesgo, al darle un poder extraordinario y unilateral al superintendente para remover a cualquiera de los funcionarios solo con decir, o sea, más bien sin dar ninguna excusa. Y hoy día nosotros, como Comisión de Trabajo, lo que tenemos que hacer es velar por los trabajadores. Hoy día hemos votado hace un tiempo atrás la ley Karin. ¿Para qué? Para que no sean perseguidos los funcionarios, etcétera, o los trabajadores. Pero hoy día tenemos a los trabajadores de la superintendencia bajo el DFL 28, artículo 7, desde 1981, que no se ha cambiado. Entonces, presidente, yo pido, por favor, bajo sus facultades, que podamos invitar a la asociación para que pueda venir a exponer
el tema. Y creo que como comisión no podemos restarnos, porque ¿sabe lo que pasa, presidente? Que todos aquellos que nosotros en esta comisión y varios parlamentarios exigen a las empresas, exigen a los empresarios, exigen a las pymes, a todos a mantener un clima laboral óptimo, a trabajar nosotros, digamos, como parlamentarios, en leyes para mejorar el empleo. Pero acá hay una agrupación que está pidiendo a gritos, segunda vez que lo pido, presidente, que puedan venir para acá a exponer y presentar su problema que tienen con el artículo, con el DFL 28, artículo 7 desde 1981. Creo, presidente, que no perdemos nada con escucharlo. Creo que se merecen ser escuchados, al igual que los expositores que vamos a tener ahora, y así han venido varios. Presidente, le pido por favor que se comprometa a poder invitar a la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Salud para que puedan exponer esta problemática, que es segunda vez que la pido. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, sobre lo primero, bueno, el Ejecutivo siempre está invitado y ha comparecido a través de sus subsecretarios, que también representan al Ejecutivo. Y respecto a lo segundo, tomamos nota de su sugerencia, diputado. Nosotros hemos cursado invitación a distintas organizaciones, sindicatos y propuestas que han hecho parlamentarios de distintos sectores de la comisión. Entonces, vamos a ver en qué momento lo programamos, pero no hay ningún problema con invitar a las personas que usted sugiere, ¿eh? Sobre puntos varios, ¿puede ser la palabra? Diputado Giordano. Presidente, muchas gracias. Aprovecho de saludar a los presentes en esta mesa y a los colegas parlamentarios también presentes, la colega parlamentaria. La semana pasada, me parece, o la antepasada, solicité un acuerdo a esta comisión a propósito de lo que acaba de señalar el diputado Lavé por su intermedio, presidente, referido al convenio 155 de la OIT, que entiendo lo estaban viendo en relaciones exteriores. Se despachó. Sí, yo he solicitado a los comités, si ustedes se recordarán, la semana pasada solicité que los comités pudiesen tener a bien discutir la posibilidad de que pase por la comisión de trabajo, y mañana nuestro comité lo va a plantear en la reunión de comités, por lo que les volvería a recordar que lo tengan a bien, ojalá apoyarlo con el resto de los comités, porque es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho eso, quiero aprovechar la oportunidad para hacer lo mismo. Lo termino cortito y sí, es para hacer exactamente lo mismo respecto del proyecto de envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, que está en los boletines refundidos número 13822-07, 12451-13, 12452-13. Es un proyecto que contiene diversos temas, pero entre ellos hay temas laborales que afectan a personas mayores. Y me preocupa porque en el Senado no lo vio la Comisión de Trabajo, y acá tampoco lo estaríamos viendo nosotros. Entonces, creo que necesita un estudio específico para las aristas laborales que solo esta comisión puede dar, y por lo tanto quisiera solicitar que también, como lo vamos a pedir mañana, tengan a bien comunicarles a sus comités que lo puedan recibir de buena manera, de tal manera que lo podamos revisar en esta comisión. Gracias, presidente. Creo que el diputado además Sí, quería... gracias, diputado. ¿Dónde está este proyecto? ¿En qué comisión? Este debe estar en personas mayores, me imagino que está. Entonces, bueno, pido el acuerdo de la comisión para pedir este proyecto a la sala. ¿Habría de acuerdo? ¿Lo van a pedir comité, me dice usted? No, esto es Sí. este es sobre el envejecimiento positivo, sí. No, este es otro. La idea es pedirlo a la sala, que la comisión no puede pedir la sala. Claro, Sí. claro. ¿Qué más para cerrar? ¿Habría acuerdo? Sí. Bien, gracias. Diputado Lavé. Presidente, ya que el diputado Giordano nos pide ese favor que tiene todo sentido, que es lo que se revisó hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores pase por la Comisión de Trabajo, tiene todo sentido porque habla sobre la OIT y nosotros somos una comisión que es atingente. Pero yo me comprometo a hablar con mi comité para que pida y dé la unanimidad para pasarlo a esta comisión. Pero yo también le pido al diputado, por su intermedio, presidente, que hable con la ministra para que la ministra pueda venir ese día. Sería extraordinario contar con su presencia, con su opinión, más allá de que venga el subsecretario a leer en una minuta. Gracias, presidente. Bien, no hay más puntos varios entonces. Bien, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión ha sido citada para recibir en audiencia al señor Juan Carlos Ramos Huerta, presidente de la Federación de Asistentes de la Educación Costa Araucanía, con el objeto de referirse al bono de asignación de zona. Entonces, le damos la palabra a don Juan Ramos Huerta, quien viene acompañado por... Si se puede
Para el registro se puede indicar su nombre. Por supuesto, diputado Leal, adelante. Sí. Yo primero quiero agradecerle a usted como presidente de haber dispuesto esta audiencia. Están acá los dirigentes nacionales de los asistentes de educación, pero de los servicios locales de educación, de los SLEP, solo de ellos. Yo me he reunido particularmente con los de mi región en varias ocasiones. Ellos tienen un problema que es súper injusto. Es que yo se lo voy a plantear ahora, que es único. Son los únicos funcionarios públicos del Estado de Chile, los únicos, que no tienen derecho a zona. No me pregunte por qué, porque simplemente no se cumplió una ley que se dictó en su momento. O sea, los asistentes de educación de las municipalidades tienen derecho a zona. Los profesores tienen derecho, todos. Pero ellos que cumplen la misma función en el mismo colegio o el colegio de al lado, no tienen derecho. Entonces hay una ley que no se ha cumplido y por eso quieren exponer este tema acá a la comisión para que podamos, tal vez después de esto, tomar un acuerdo y enviárselo a los ministerios respectivos. Así que yo le agradezco, presidente, la posibilidad que ellos, trabajadores, puedan exponer lo que les aqueja. Muchas gracias. Perfecto, gracias, diputado Leal. Entonces le ofrezco la palabra a nuestros invitados hasta por 15 minutos. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludarlo, presidente, y gracias por la invitación que se nos hiciera exponer esta comisión. Saludar por su intermedio a las diputadas y diputados presentes y a todos los invitados. Mi nombre es Arturo Escares Opaso, soy presidente nacional de los asistentes de la educación de Chile, de la CONFEMUCH. Es una organización que representa asistentes de la educación desde Arica Putre hasta Porvenir en Tierra del Fuego, por lo tanto han conversado con sus asistentes seguramente en sus respectivos distritos. Esta confederación viene, digamos, desde años participando desde su inicio en la mesa del sector público, donde hemos nosotros luchado por las reivindicaciones que perdimos cuando fuimos traspasados primero de la educación pública a los municipios. ¿Ya? Esto estaba yo hablando entre el año 81 y 86, donde todos aquellos beneficios que teníamos como funcionarios públicos se perdieron y quedamos. Lo que más se acuerda hoy día todo el mundo con los docentes, la deuda histórica, pero sí también hay una deuda histórica con los asistentes de la educación, que es la asignación de zona, que data desde esa fecha. Posterior a ello vienen las reivindicaciones en los distintos sectores públicos con sus normas estatutarias, como también los docentes sacan un estatuto en el cual veníamos en un principio todos los trabajadores de la educación, docentes y asistentes, pero por X motivos y razones de las cuales no viene el caso de exponer, solo nos dejaron fuera y quedamos solo los asistentes de la educación regidos hasta el día de hoy por el Código del Trabajo. No obstante a ello, seguimos nosotros luchando para poder tener aquellos derechos y aquellos beneficios como trabajador y trabajadora del Estado, poder tener los mismos derechos que tiene todo funcionario público, y en eso nos referimos al decreto 249, ¿cierto?, del año 1974, que es la asignación de zona. Cuando luchamos por el estatuto, ya que fue publicado el 2 de octubre del año 2018, en un artículo transitorio, en ese minuto el Ejecutivo coloca una indicación que transcurrido un año, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda harán un estudio de la viabilidad y la pertinencia de la asignación de zona para la y los asistentes de la educación. Situación que el año 2020 venimos a conocer un estudio que efectivamente no cumplía lo que establecía la propia norma, ya lo que establecía el artículo 2, 10º transitorio de la ley 21.109, sino que incluyó un estudio donde cuantificó lo que costaba el pagarle la asignación de zona a los asistentes, pero incluyó a particulares pagados, particulares subvencionados, de administración delegada, de corporaciones, etcétera, las distintas administraciones de educación que tiene nuestro país. Después de ello, nuevamente insistimos con el apoyo de parlamentarios, de varios parlamentarios, que hoy día incluso hay algunos que están presentes, de los cuales fuimos reclamando al Estado de Chile, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda, que se pueda cumplir con este derecho que tenemos los trabajadores, que incluso la propia Contraloría General de la República se pronunció diciendo que este era un derecho que teníamos nosotros, los asistentes de la educación, pero faltaba el pronunciamiento del Ejecutivo y del Poder legislativo para que nos entregara la viabilidad de esta asignación.
Como la Confederación es parte de la mesa del sector público, la Confemuch, esta demanda también la hemos presentado todos los años, desde el 2014, en la mesa. Y en los protocolos que hemos firmado con el gobierno de turno, siempre se ha colocado una mesa sectorial para esta organización, para la Confemuch, y donde se establece que esto se va a cumplir. Incluso ahora tenemos, nuevamente en el protocolo que firmamos el año pasado, en uno de los compromisos que está efectivamente que el gobierno va a trabajar con esta organización en una mesa donde va a dar cuenta de, se va a cumplir con el artículo 12º transitorio de la ley 21.109, que es este estudio de acuerdo al decreto 249 y su artículo 7º. Porque si bien es cierto, se entregó por el Estado, ya van 2 estudios, uno que también incluyó el actual gobierno, pero no se han ajustado a lo que establece el propio artículo 12º transitorio, sino que van inventando de cómo otorgar la asignación de zona. ¿Ya? No se aplica literalmente como establece la ley. Y de hecho, hoy día lo que nosotros venimos acá a solicitarle como comisión de trabajo es que el Estado de Chile, por su intermedio como comisión y como representante, ¿cierto?, de la Comisión de Trabajo, de que el Estado de Chile pueda cumplir con los derechos y deberes, los derechos, perdón, que tenemos los trabajadores del Estado, ¿cierto?, en recibir tanto, no solamente los derechos en temas laborales, sino también en los derechos de remuneraciones, como en la asignación de zona, que en eso Luis, que es dirigente de los asistentes de Costa Araucanía, se va a referir en mayor detalle sobre este tema. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Frederich, soy dirigente, presidente de la Asociación de Asistentes de Educación de la Comuna de Teodoro Schmidt, el LEP Costa Araucanía. Comentar que hoy también me acompañan acá diferentes dirigentes de las comunas que pertenecen al LEP Costa Araucanía, como son la comuna de Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Tolten y Teodoro Schmidt. ¿Ya? Costa Araucanía fue uno de los primeros SLEP que se traspasó el año 2018 en el país. Por lo tanto, nosotros ya llevamos 6 años como servicio de educación pública. En el tema de asignación de zona, quisiera anotar de que a contar del año 2018, si bien es cierto, junto con la ley de nueva educación pública, también nace nuestro estatuto de asistente de educación, ya el cual, como lo decía nuestro presidente nacional, ¿cierto?, queda amarrado, ¿cierto?, un articulado, el artículo 12º transitorio, que dice que una vez avanzado un año promulgada la ley, será el estudio de viabilidad y pertinencia. Para nosotros, la verdad, como SLEP Costa Araucanía, este articulado se hace cuerpo y vida, ¿cierto?, para nosotros, porque desde el año 2019 al 2024, lo más grave que sentimos que se nos está menoscabando nuestro derecho y que el Estado de Chile, ¿cierto?, no ha cumplido con la ley y no ha cumplido con su deber. Porque la ley dice bien claro que avanzado un año promulgado el estatuto. Ese año se cumplió el 1 de octubre. Desde ahí, nosotros como dirigentes Costa Araucanía, como representantes de los trabajadores de servicios locales de educación pública, junto a nuestra Confederación Nacional, hemos venido luchando en diferentes acciones, diferentes reuniones con las autoridades para que cumplan su deber, algo tan básico y tan digamos, primordial del Estado de Chile, cumplir con el deber. Por lo tanto, nosotros, el hecho de estar acá, es solicitarle el apoyo político para que nosotros podamos tener este estudio a la brevedad y poder contar en un futuro próximo con la asignación de zona, que creemos que nos corresponde, porque junto también con este articulado, en el artículo 3 de la ley 21.109, que es nuestro estatuto, ahí en ese artículo nos declara empleados públicos, y es bajo este argumento que nosotros estamos solicitando nuestro derecho como empleados públicos a través del decreto 249.
y no, como bien lo decía nuestro presidente, que se nos invente algo, porque creemos que si se nos inventa algo para entregarnos o simplemente se nos desvía la atención, simplemente estamos entrando en un trato discriminatorio hacia nuestro sector, lo cual nos parece muy grave. Ya contar también de que el SLEP Costa Araucanía tiene una buena evaluación en la parte académica, evaluación de que están los datos a nivel país. El año 2023, el SLEP Costa Araucanía cumple el espíritu de la nueva educación pública, que es avanzar en la calidad de la educación. Nosotros el año 2023, el SLEP Costa Araucanía sacó puntaje nacional en la prueba PAES, los rendimientos SINCE académicos subieron en el SLEP Costa Araucanía, y esa es parte de nuestra función, de nuestro trabajo junto a la docencia. Por lo tanto, con esta prioridad y con esta autoridad, nosotros exigimos que se nos pague, porque nosotros estamos entregando para la educación de nuestros niños y jóvenes, ¿cierto?, de nuestro país, y creemos que el Estado de Chile está en deuda con nosotros. Muchas gracias, don Luis Federich y don Arturo Escares. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios y parlamentarias. Diputado González. Gracias, presidente. Un gusto saludar a la Confemuch. Hemos estado algunas gestiones realizando a nivel nacional. Primero, señalar que es efectivo todo lo que ellos han mencionado en esta comisión. Me alegra de verlos acá. Sé que han estado en varios lugares, en varias comisiones, como también, por ejemplo, en educación, en zonas extremas y ahora acá en trabajo. Y, presidente, comentarles que el lunes 1 de julio estuvimos con la Confemuch junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en Santiago, justamente con todo el directorio, solicitando que se pueda avanzar, agilizar este estudio de pertinencia y de viabilidad. Y hubo un compromiso, presidente, si la memoria no me falla, que debía estar ese estudio antes de septiembre. ¿Por qué razón? Para que después con ese estudio, para tener los números actualizados de cuánto estamos hablando, ¿cierto?, en presupuesto, después se converse con Hacienda. Pero por lo que estaba escuchando, me parece que el estudio aún no se ha entregado o no se ha actualizado el informe. Y en ese contexto, presidente, es fundamental que solicitarle al Ejecutivo que se pueda avanzar y se pueda concretar. Nos mencionaban ayer, en una reunión de pasillo, lamentablemente, que había un compromiso extraoficial que podría estar ahora a fines de septiembre. Pero la verdad es que se ha esperado tanto tiempo que es complejo hoy día tener credibilidad sobre los compromisos que se están haciendo. Entonces, pedirle, presidente, que como comisión podamos oficiar al Ministerio de Educación para que este estudio se entregue, porque mientras no tengamos los números oficiales, el presupuesto, el costo de lo que significa pagar este justo derecho de asignaciones, después es muy difícil dialogarlo con Hacienda. Entonces, una cosa es el estudio, que debe entregarlo el Ministerio de Educación, y lo otro, presidente, también fundamental es que el Ministerio de Hacienda se junte y converse con la Confemuch. Ha sido difícil también reunirnos con el ministro de Hacienda. Hemos solicitado reuniones, gestiones, y literalmente no nos han pescado. Tenemos los correos electrónicos, tenemos las gestiones, y no nos han tomado consideración. Yo solicitarle quizá a usted, presidente, por ser parlamentario de gobierno, que nos ayude a hacer ese acercamiento, porque al final esto se trata de dinero, se trata de lucas, como se dice. Y hay que ver de cuánto estamos hablando. Yo creo que acá en el Congreso Nacional está la voluntad política de todos los sectores para apoyar a los asistentes. Pero es fundamental lo que diga el Ejecutivo, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Leal. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo estaba acompañando especialmente a los dirigentes de Costa Araucanía, pero este es un tema de los, creo que son 8 al nivel del país, 8 SLEP, ¿o no? 15 ahora. 15, que están vigentes hoy día, y tienen el mismo problema, salvo los que no tienen zona, que son la zona central. Yo recuerdo haberlo acompañado con la subsecretaria de Hacienda del momento, hubo un compromiso de que iban a verlo con educación, a sacar ese estudio, hablamos del año 2022, a fin de año iban a tener el estudio a fines del 2022, hubo un compromiso en el Ministerio de Hacienda, no se concretó. Presidente, cuando se aprobó esta ley acá en el Congreso, de hecho,
me dediqué a revisar un poco las actas. Cuando se aprobó esta ley y quedó este transitorio, hubo varios senadores especialmente que hicieron reparo. Recuerdo haber leído al senador Bianchi, porque revisé la historia de la ley, nos dijo, este artículo no lo van a cumplir nunca. Y se está cumpliendo lo que el senador en ese momento dijo. Porque en el fondo se aprobó la ley para destrabarla y se dejó un transitorio. Un año tiene que estar hecho el estudio. Han pasado 5, 6, ¿cuántos años? Y no se ha hecho. Entonces, ese es el medio del asunto. O sea, que el Estado, que el Ministerio de Educación cumpla lo que está en la ley. O sea, lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que cumpla la ley. Que el estudio que tiene que hacer se haga. Porque ese estudio es lo que le va a dar viabilidad a lo que ellos piden. Que son los únicos funcionarios públicos que no tienen derechos sociales. Los únicos. Entonces, eso es lo que yo me gustaría, presidente, que al final de las preguntas acá tomáramos un acuerdo para ofrecer al ministro, para que nos informe como comisión cuál es el estado actual del estudio. ¿Está o no está? Para tener una respuesta formal y oficial para la gente que nos digan cuándo va a estar. Y lo segundo es que hay como una discusión, porque al final, como decía el diputado González, es plata. Porque si la discusión, la petición de ellos va a ser para todos los asistentes de la educación o va a ser para los asistentes de educación de los servicios locales. El gobierno lo está viendo completamente para todos. Pero eso va a ser mucha plata. Entonces, aquí el Reino está peleando por los servicios locales de educación, al menos yo estoy en esa. Porque eso es acotarlo y hablaremos de otro modo totalmente distinto. O sea, pasaríamos a lo mejor de 5.000 funcionarios a no sé, a 70.000. Y son diferencias siderales. Yo aquí, lo que al menos me he manifestado yo es que quieren que se centre en el tema de los asistentes de educación de los servicios locales, que son los que hoy día están perjudicados. Eso es. Gracias, diputado. Está el diputado Santana para finalizar. Diputado Santana. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados y en primer lugar solidarizar con la demanda que ellos realizan. Yo he conversado con varias organizaciones de asistentes de la educación de la tercera región. Esta yo creo que es una de las demandas más sentidas que hay dentro de ese mundo. Y naturalmente esto tiene que ver con presupuesto, ¿no? Y fue una cuestión que no se hizo, o no se ha hecho en esta administración, tampoco se hizo durante la administración pasada. Y quisiera precisar, para no confundir, que esto no tiene que ver con los servicios locales, necesariamente. Porque de hecho, si usted le pregunta a la mayor cantidad de organizaciones de los asistentes de la educación si están de acuerdo con los traspasos, les van a decir que sí. Porque al momento del traspaso, desde la administración municipal como sostenedores a los servicios locales de educación es cuando se produce la aplicación del Estatuto de los Asistentes de la Educación que se crea el año 2018. Y es dentro del Estatuto de los Asistentes de la Educación del 2018 que está incorporada esta norma, señor presidente, al cual los dirigentes hacen alusión. Y es efectivamente no es la ley de la nueva educación pública que crea esta nueva institucionalidad que son los servicios locales de educación, sino más bien en la ley que crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación, que viene a reconocer la labor de los asistentes de la educación, en donde está la norma que hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces resulta un poco antojadizo empezar a mezclar leyes para poder desvirtuar y desprestigiar otra ley de la República con la que la mayoría de los asistentes de la educación, sus organizaciones, entiendo yo, están bastante de acuerdo. Y acá lo que hay que pedir, y es lo que le quería sugerir, señor presidente, es que la Comisión de Trabajo envíe un oficio, ojalá sea por unanimidad, dirigido al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda, pidiéndole que se cumpla aquella norma que forma parte del Estatuto de los Asistentes de la Educación y que busca realizar un estudio precisamente para que se determine en qué lugar se entrega esta asignación de zona para los trabajadores que son considerados hoy día como asistentes de la educación. Muchas gracias, diputado Santana. Antes de tomar algunos acuerdos, también quisiera primero agradecer la claridad de nuestros invitados, que sí, lo voy a para enseguida, don Arturo. Ha sido bastante claro en su posición. Yo creo que también es importante decir que, en definitiva, también han planteado cuáles han sido los logros que ha obtenido como Servicio Local de Educación. Por lo tanto, acá también hay una valoración de esta reforma que se ha aplicado en algunas partes de Chile y que implica superar un sistema que era profundamente inequitativo. Entonces creo que eso también es parte del fondo de la discusión. Y por supuesto también me sumo a las palabras de mis colegas en el sentido de solidarizar con la demanda, que es una demanda justa, que hay un compromiso que debe ser cumplido y por lo tanto creo que estaríamos todos de acuerdo en que oficiemos tanto al Ministerio de Educación como al de Hacienda para que informe, como ha dicho el diputado Leagui Santana, sobre el estado de este estudio y que en definitiva también se entregue certeza respecto del cumplimiento de otorgamiento de esta asignación. Así que si le parece a la Comisión, ¿tomamos acuerdo? ¿Sí?
Muy bien. Don Arturo, por favor, para concluir. Presidente, sí, responder algunas dudas que se plantearon en las intervenciones de los parlamentarios. Respecto al compromiso que tiene el Ministerio de Educación, que lo adquirió a través de la Mesa del Sector Público, como lo planteé, hay una fecha de que nos va a entregar el estudio, que sería el 27 de septiembre, situación que espero la cumpla por todas las que se ha comprometido, también uno duda. Y lo otro, respecto a quienes beneficia esta asignación de zona. Esto están dados primero las localidades, las provincias y comunas a través del decreto 249, que es a través de todo nuestro país, que solo Chile Central es donde no tendrían la asignación de zona. Pero respecto a lo que decía el diputado Santana, por su intermedio, presidente, es que efectivamente es para los asistentes de la educación que están en régimen y cuando entran en régimen a los servicios locales de educación pública. Por lo tanto, si el gobierno sigue atrasando este pago, no cumplir con lo que establece el propio artículo 12º transitorio, se va a ir agrandando y agrandando el tema del presupuesto. Al final nos van a decir que no hay plata y vamos a terminar en la misma historia que llevamos del 2014 respecto a exigir este derecho. Y vuelvo a repetir, le solicitamos a ustedes, y gracias por haber apoyado la moción, el apoyo que solicitamos de ustedes es que el Estado de Chile cumpla con sus trabajadores y trabajadoras. Perfecto, muchas gracias. Antes que se vayan, diputado Giordano tenía algo que plantear. Sí, no, muy cortito. Bueno, primero que todo también quería saludarles y extenderles mi solidaridad en esta justa demanda que hoy día están planteando en la mesa, que además yo he tenido la oportunidad de conocerla junto con varias otras en la región metropolitana, donde también me he reunido con las y los asistentes de la educación, donde hemos tratado, a propósito, en que se viene la discusión presupuestaria, varias cosas que requieren hoy día poner en el centro también no solo el reconocimiento, sino también las implicancias que ha tenido el estatuto finalmente del asistente de la educación, en algunos casos en términos muy positivos, pero también en otros casos ha traído algunos perjuicios que a nosotros nos interesa que en el fondo no se reproduzcan. Y me gustaría quizá, a lo mejor si se puede, brevemente referir a esto en el marco también de las negociaciones que ustedes hoy día están teniendo, me imagino, en la mesa junto con el Ministerio. Porque por un lado, si bien el estatuto es un gran avance, yo tengo entendido que además se han perdido miles de pesos en las últimas 4 negociaciones del sector público, ¿no? Como que existe una realidad detrás de esas negociaciones que ha traído un perjuicio a propósito de lo mismo. Se han perdido millones de pesos en la modificación de incentivo a la ley del retiro, que ha sido una cuestión que la vimos en la ley de presupuesto del año pasado, es algo que todavía está pendiente, que no se ha resuelto. Yo incluso participé en algunas mesas junto con los asistentes de la educación en el Ministerio de Hacienda. Es una cuestión que todavía no está resuelta porque es una modificación muy particular, muy segregadora, que se les aplicó solo a ustedes, ¿no? Y que hay ahí también otra discriminación que me parece sustantiva. También recursos en capacitaciones que finalmente no se realizaron, el bono de desempeño laboral, el bono de ley 19.464, algunos de los apuntes que yo tengo, problemas con la carrera funcionaria, ¿no? Como que efectivamente hay dificultades allí. Entonces, se lo pregunto porque estamos entrando en la fase también de la discusión presupuestaria una vez más en este año 2024 y a mí me gustaría que de alguna manera tuviéramos estos insumos también para poder hacer nuestro rol parlamentario en esa discusión que va a ser muy importante. Y lo último que le quiero preguntar, en realidad más bien solicitar el acuerdo de la comisión, ¿no? Que se podrá pedir al Mineduc que ya que lo han discutido en esa mesa técnica nacional con las 6 organizaciones más representativas, que cuantifique el costo que significaría aplicar este beneficio con la gradualidad que se está planteando, pero sin el requisito de los traspasos, porque entiendo que eso se ha solicitado en la mesa y es una información que todavía no ha llegado, y yo creo que sería importante que nosotros no solo pudiéramos colaborar con una información que está solicitada, sino que además la tuviéramos como conocimiento para efectos de nosotros ver qué rol jugamos en la discusión presupuestaria. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Giordano. Pido el acuerdo de la comisión para ampliar el oficio que acordamos en esos términos, ¿sí? Muy bien. Entonces, don Arturo, le pido que sea preciso y breve porque tenemos que avanzar en la sesión. Sí, muchas gracias. Sí, hay varios compromisos que tenemos que están en la mesa del sector público que la trasladamos obviamente sectorialmente de los asistentes de la educación. Y en eso el incentivo al retiro, rápidamente hay un compromiso que estamos trabajando todas las organizaciones, el cual se incluye en nuestra ley, hay ya algo avanzado,
esperamos esta semana tener una reunión con el gobierno para poder tener alguna respuesta para los 12 incentivos al retiro que tiene el sector público, ya que son 12 leyes distintas. Respecto a la deuda millonaria, tenía que ver con un bono rentas mínimas que se pagó a los asistentes de la educación el año 2016, que esta Cámara fue, y precisamente la Comisión de Hacienda, donde se originó ese bono, que tenía que ver con que los asistentes de la educación a nivel país, como que a contratos se refieren, igual nos rige el Código del Trabajo, entonces se nos paga las rentas mínimas nacional que hay. Y en eso hubo un reajuste en el año 2016 que fue el doble para las rentas mínimas, pero que tiene el sector público. Y en esa oportunidad se nos entregó un bono, ya que vino a compensar esa diferencia, por el hecho de nosotros no recibir ese doble reajuste. Se nos otorgó las rentas mínimas, y el cual tuvo una línea de corte, y lo que nunca subió fue la línea de corte desde el 2016 a la fecha, situación que se corrigió el año pasado, pero se quedó el arrastre para los anteriores. Respecto al tema capacitación, efectivamente todos los años, y es un tema que hemos planteado en la Comisión de Educación varias veces cuando hemos estado, es respecto a los recursos que coloca el Estado para capacitación para los asistentes de la educación. Desde hace 3 años que ya el Estado en el presupuesto de la Nación no coloca recursos para capacitación de los asistentes de la educación. No más años lleva, desde el 2019. Fue la última vez que colocaba una cantidad, y eso se repartía a nivel nacional. Obviamente no se podían capacitar todos porque los recursos que colocaban eran demasiado pocos para la cantidad de asistentes de la educación del país. Y respecto a otras situaciones que del estatuto quedaron, que tienen que ver con el tema económico, sobre todo hay una situación bien complicada que hoy día nos ha traído en el régimen, es con las remuneraciones para los profesionales de asistentes de la educación, los cuales no hay una lectura clara de cada uno de los servicios locales, de sus propios jurídicos, de cómo aplicar la renta mínima para o la renta base para los profesionales. Esa es una situación que esperamos en la modificación de la ley 21040 poderla que también del estatuto del asistente de la educación está anexado a la 21040, poder corregir, que es una situación que hoy día, de hecho, no hay profesionales asistentes de la educación que quieran trabajar en el sistema de educación, porque lo que se les paga es lo mínimo. Entonces, lo único que están recibiendo hoy día son aquellos que vienen saliendo recién de las universidades. Pero es un tema que es súper complejo, que tenemos nosotros una mesa con el Ministerio de Educación que esperamos esto pueda prosperar y llegar a un buen fin, sobre todo con varias demandas que hay sobre el tema laboral también. Perfecto, bueno, le agradecemos entonces a don Arturo Escares, a don Luis Frederich de la Federación de Asistentes de la Educación de Costa Araucanía, que han viajado hasta Valparaíso para comparecer a esta comisión, así que ahora pueden retornar con el apoyo de la Comisión de Trabajo. Así que muchísimas gracias, lo dejamos liberado. Muchas gracias, presidente. Suspendemos 2 minutos. Entonces, bien, reanudamos la sesión y el segundo punto de la tabla es para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el contrato de buceo y actividades conexas con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se ha invitado al señor Giorgio Bocardo Bosoni, subsecretario del Trabajo, al vicealmirante señor Fernando Cabrera Salazar, director general del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante Nacional, Directamar, al señor Alejandro Santibáñez Gómez, presidente de la Multisecretaría de Salmoneras, Pesquería y Ramas Afines. Perdón, asiste en representación del director de Directamar, el contraalmirante Nelson Saavedra y Nostroza, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, y el capitán de fragata Rodrigo Esparza Bastías, jefe del Departamento de Buceo Profesional, acompañado por el capitán de fragata, señor Rodrigo Esparza, jefe del Departamento de Buceo, el señor Juan Carlos Valdivia, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas, y el señor Guillermo Briceño, asesor del subsecretario para las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados y antes de partir con la votación, la idea es abordar un tema que quedó pendiente. Ese fue el compromiso que adoptamos la sesión pasada, que tiene que ver con un reglamento que se está tramitando, que está conectado y vinculado con el proyecto de ley de buceo. Entonces, para ello, le doy la palabra brevemente al diputado González para que del contexto, y luego pasamos a nuestros invitados. Diputado González. Dale. Gracias, presidente. Solo hacer un poco de memoria del acuerdo que se tomó en la última sesión, que antes de entrar a votar en particular, es súper importante escuchar a la Armada en relación a la modificación del reglamento de buceo profesional y esta supuesta suspensión de 2 años en relación a la aplicabilidad de este reglamento, especialmente en razón a la nacionalidad. Y lo otro, presidente, recuerda igual la organización de trabajadores, la multisindical, igual que están convocados para exponer. Son las 2 organizaciones que deben exponer, y de ahí fue el acuerdo que votaríamos en particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Ahora, igualmente hago la prevención que hoy día la sesión es un poco más corta porque tenemos una sesión especial de sala enseguida. Entonces, bien, para 7:30 es la sesión especial. Sí, entonces, para poder iniciar esta parte de la sesión, le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Valdivia, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Don Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, saludar a las señoras diputadas y a los señores diputados por su intermedio. Bueno, el diputado Mauro González ya ha explicado el contexto del asunto. Se trata de una modificación reglamentaria que, respondiendo a lo que señala la ley y a lo que había interpretado la Contraloría, eliminó un requisito referido a nacionalidad para las matrículas de buceo, y a ese respecto, en el momento en que se publica, que fue el 14 de agosto, se produjo una preocupación muy importante en las personas que trabajan en este rubro, que nos fue representada por asociaciones, también por señores diputados y señoras diputadas. Nosotros nos reunimos con varias asociaciones y también con varios parlamentarios y recogimos las inquietudes, y sobre todo nos llamó la atención la necesidad de tener un procedimiento claro que permitiera que las personas extranjeras que pidieran estos permisos pudieran lo hicieran en igualdad de condiciones, es decir, que no resultara que fuera más fácil acceder a la matrícula para personas extranjeras que para personas nacionales, como producto de no existir exigencias claras respecto a cómo se acreditaban los requisitos. Por eso, el día 22 de agosto, rápidamente, desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se emitió un oficio planteando que no se podía aplicar todavía esta normativa, lo que era perfectamente eficaz, porque en realidad, como seguramente va a explicarse después, esto se hace en procesos que no es permanente, se hacen diversos procesos. El siguiente era en noviembre, de tal manera que no había solicitudes actuales que hubieran sido presentadas por personas extranjeras. Pero se envió este oficio y acto seguido, y esto es lo más importante, se buscó una solución que tuviera un carácter jurídico más estable, más claro, y por eso, tal como señaló el diputado González, se emitió un decreto supremo con fecha 5 de septiembre, que en términos muy sucintos lo que plantea es que se va a prorrogar la vigencia, la entrada en vigencia de esta modificación por 2 años, con la finalidad que en ese periodo se ajusten todos los procedimientos necesarios, de tal manera que se entienda claramente cómo acreditarían sus requisitos personas extranjeras en el evento que presentaran estas solicitudes. De tal manera que en estos momentos nosotros tenemos este decreto emitido y está presentado en Contraloría General de la República para su toma de razón. Nosotros hemos hecho un estudio bastante acucioso del decreto, entonces tenemos bastante claro, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, que no va a haber problemas con la toma de razón. Esperamos que salga con bastante rapidez.
Muchas gracias, diputado Alavés. El punto. De la Presidente, me consulta. gustaría, por su intermedio, bueno, agradecer la exposición del abogado, pero me gustaría que ese decreto por parte del Ejecutivo llegara a través de la Secretaría a los parlamentarios, porque nosotros no lo tenemos y hoy día me gustaría verlo para poder también tenerlo y resguardar que así sea lo que está planteando el abogado. Gracias, diputado Alavés. Por supuesto, señor presidente, lo haremos llegar. Perfecto. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Preguntar, justamente para que como que quede claro, porque dice que como que se está atrasando, es solo porque la persona que ya supuestamente ya tiene la nacionalidad, ¿no? ¿A qué se debe esta, voy a usar la palabra que no sé si es exacto, o sea, esta discriminación entre una persona que ya es nacional y se le aplica un decreto que no se le aplica a sus pares, porque pasa a ser un par nuestro, ¿no? Es solo por la dificultad de una persona de conseguir y de poder demostrar su preparación. ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que lo motiva a esto? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Adelante, Juan Carlos Valdivia. Sí, súmale, por favor. Adelante. Ya. Sí, presidente. Bueno, hacer un poco de memoria que el contexto de por qué uno se levantó la voz, porque en relación al buceo es una actividad súper especial, en particular tal como lo hemos mencionado en estas últimas sesiones. La pregunta es, ¿por qué se prorroga y no se elimina? Puede ser una consulta, ¿por qué se prorroga y no se toma derechamente la decisión de eliminarlo? Una pregunta para el fiscal. Gracias. Presidente, mi pregunta ya en el mismo tenor, así que me sumo a la pregunta del diputado. Bien, entonces, diputada Chicardini. Sí, presidente, por su intermedio al fiscal, quería hacerle la consulta no desde la lógica de eliminarlo derechamente, sino que de hacer un artículo transitorio, haciendo una excepcionalidad en el reglamento por el contexto que está viviendo el país con esta crisis migratoria. Porque una cosa es entender que no se puede hacer, ¿no es cierto?, una discriminación en un instrumento público, pero bajo la lógica de una situación excepcional, sí puede, ¿no es cierto?, avanzar, incluso podría también aceptarlo así la Contraloría. Porque se entiende, ¿no es cierto?, que está en riesgo la defensa nacional, que está en riesgo, ¿no es cierto?, el cuidado de los recursos marinos, porque hay una crisis migratoria que mientras no seamos capaces de controlarla y generar la seguridad, ¿no es cierto?, correspondiente a nuestro país, se tendrían que hacer ciertas prevenciones. Bien. Gracias, diputada. Entonces, le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Valdivia para que pueda responder las consultas. Gracias, presidente. La diputada preguntaba sobre qué pasa con personas nacionalizadas, entendí. ¿Por qué se hace la discriminación? Claro, perdón. Solo como porque ¿por qué se hace la discriminación? Entendiendo que lo que se evita es discriminar, pero en el fondo se prorroga, ¿no es cierto?, durante 2 años, personas que ya tienen la nacionalidad, por ejemplo. No, es que eso es lo que pregunto. Claro, esa era mi respuesta también. Se trata de personas extranjeras que residen en Chile pero no se han nacionalizado. Si fueran nacionalizados se les trataría igual que como todos los chilenos de nacimiento o nacionalizados. Son chilenos para todos los efectos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué no se elimina? La verdad es que esto surge de un razonamiento, una interpretación que hace la Contraloría General de la República en 2015 a propósito de un planteamiento que hizo un ciudadano colombiano. Y eso, en el año 2017 se le pidió a la Contraloría una reevaluación y volvió a informar lo mismo, dando un plazo muy breve, en ambas ocasiones dio un plazo muy breve para ajustar el reglamento a lo que la Contraloría interpreta que la ley estipula. ¿Y qué es lo que la ley estipula? Estipula que todas las personas pueden optar al contrato, a la matrícula de buceo, y que por lo tanto, según razona la Contraloría, no podría la administración crear un requisito que no está en la ley. Esto fue lo que razonó la Contraloría. Ahora,
no podríamos entonces eliminar derechamente esa, digamos, reponer derechamente el requisito, claro, que no podríamos reponer el requisito de nacionalidad en estos momentos tal cual, pero sí podríamos estudiar cuál es la mejor manera de abordar el problema que existe, como decía la diputada Chicardini, en el contexto de la actual crisis migratoria. ¿Cuál es la virtud que tiene lo que estamos haciendo? Nos permite con mayor tiempo estudiar cuál es la mejor solución que aborde todos los aspectos que podemos no estar viendo en estos momentos. Por lo tanto, tenemos un plazo de 2 años, puede ser antes, en el que podemos discutir las mejores soluciones posibles para este conflicto. Diputado Lavés, sobre el punto. Presidente, entiendo que esto va a ser un tema para el próximo gobierno, pero solamente para que quede registrado. Entonces se tiene fe. Si tiene fe, anda a la iglesia. Presidente, ¿por qué quiero replantear la pregunta y el debate? Tomando en cuenta lo que decía la diputada Chicardini por su intermedio, es que hay una crisis migratoria no menor. Entonces, evidentemente, en este caso puntual, lo que queremos es dejar las reglas bien claras de un comienzo en una ley que va a estar pronto a salir. Porque aquí hemos llegado todos más o menos a un acuerdo que lo más probable es que haya una unanimidad. Pero este nudo es tremendamente importante. Por su intermedio, al señor abogado, para que me ilustre a mí y a esa inmensa mayoría de chilenos que en este momento no nos está viendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que, ¿por qué no eliminarlo? Porque me da la impresión que en 2 años más va a pasar lo siguiente. Y no soy pitonicio, más bien asumo cosas que ya he visto, de hecho, en sus antecesores que vinieron a exponer, están con un problema porque no se logró hacer un reglamento o un estudio que dijeron que lo iban a entregar en septiembre y más, el 27 de septiembre, y a todas luces parece que no lo van a entregar. Entonces, en 2 años más, lo más probable es que estemos una semana antes preguntando por qué no está el estudio de cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo creo, para que esta ley salga, y salga en beneficio de los chilenos, de los buzos chilenos, de los trabajadores chilenos, protegiendo a los buzos chilenos, es que yo creo que es, en este caso, mejor eliminar eso y que sea, y a lo mejor me puedo equivocar jurídicamente, pero que sea solo para los chilenos. En corte y en fome, presidente. ¿Por qué? Porque esto es de aplazar, como que me llamo Julio Alberto, es que vamos a estar una semana antes preguntando por lo mismo, en otra legislatura, otro gobierno, y vamos a seguir cometiendo errores legislativos que, a mi entender, finalmente solo pierden los chilenos. Gracias. Bien, gracias, diputado. Entonces, le ofrezco la palabra a Juan Carlos Valdivia y luego al director de Directe Par. Don Juan Carlos Valdivia para responder, aunque ya el tema ya está, creo que bastante abordado, pero... Sí, no existe ninguna pretensión de dilatar una solución, sino solamente el reconocimiento que es necesario dar un plazo necesario para poder abordar todas las aristas de este asunto. Yo no me pronunciaría sobre el contenido que pueda tener o no una ley, porque creo que como administración, desde Defensa, desde nuestro ministerio, lo que podemos abordar es la arista administrativa. Y en esa arista administrativa nosotros estamos en condiciones de buscar soluciones si es que el plazo lo permite. Ese es el motivo que hemos tenido y así lo hemos razonado nosotros. Bien, muchas gracias. También le ofrezco la palabra al contraalmirante don Nelson Saavedra Nostroza, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Directe Mar. Contraalmirante. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludar también a los diputados y diputadas. En la sesión anterior se me había preguntado cuántas eran las personas mujeres que actualmente tienen su matrícula vigente de buzo. Son 312 mujeres, que tal como lo expresaron algunas dirigentes, de alguna manera también estaban con falta de trabajo, cosa que estamos también hablando con los capitanes de puerto y también con las empresas que se dedican a la construcción de muelles o mantenimiento de boyas, etcétera, a lo largo de nuestro querido Chile. Y de alguna manera estamos tratando que estas mujeres
sus hijas y toda la familia en general pueda también poder acceder a algún grado de trabajo, desde la mirada de que son profesionales que están con su matrícula vigente y están esperando una oportunidad de trabajo. Solamente quería abordar eso, presidente, para haber traído la pregunta que se me ha hecho anteriormente. Con respecto a lo que obviamente la Subsecretaría de la Fuerza Armada, estamos trabajando en conjunto para poder revisar tanto la regulación marítima como la técnica en cuanto al buceo profesional. Tenemos algunos antecedentes que estamos ya analizando con nuestros abogados, que son los certificados de estudio de estas personas que podrían postular de manera teórica. Son en el mes de abril, agosto y noviembre, son los 3 periodos en que se hacen exámenes. Entonces estamos verificando qué tipo de certificado de estudio deberían mantener ellos o presentar a través también con el Mineduc, y desde el punto de vista de extranjería, qué antecedente, el certificado de antecedente que le pedimos a todos chilenos, cómo se presentaría esto. Por tanto, en esas dos aristas estamos trabajando. Y también mencionar, entiendo que la diputada también había preguntado cómo estamos con las infracciones de pesca con gente que hemos infraccionado por ley de pesca, por extranjero. Del año 2022 tenemos 14 personas que han sido puestas a disposición de los tribunales, por más que nada por algas que se incautan en el norte nuestro, desde Coquimbo hasta Arica. El año 2023 fueron 5 personas extranjeras y el año 2024 llevamos 10, con una importante cantidad de algas incautadas, pero estas personas no son buzos y no tienen ninguna calidad de uso que sea por una licencia que entrega la autoridad marítima. Pero si llevamos al número, de alguna manera es un número bajo versus la cantidad de chilenos, y es lo que hemos logrado también incautar. Todos sabrán que nuestro extenso litoral en el borde costero norte bastante espacioso también para que podamos estar en cada uno de los rincones. Eso quería mencionar, presidente. No sé si que habría otra consulta. Yo tengo una consulta. ¿Cuántos ciudadanos extranjeros buzos han pedido o han reclamado judicialmente ser incorporados al registro? Bueno, señor presidente, desde que hemos tenido todos los exámenes anualmente, no se ha presentado ninguno a examen, pero sí han consultado si es posible o cuáles son los parámetros, los antecedentes que hay que presentar previo al examen teórico, pero ninguno de ellos ha mencionado que por qué no. Eso lo podemos dar fe, por lo menos tampoco hemos recibido carta de manera formal donde ayudan tanto mujeres como hombres. Contralmirante, ¿y se puede cuantificar cuántas personas han hecho estas consultas a que usted refiere aproximadamente? Yo no sumaría más de 2 personas. Perfecto. Pero como han sido verbales, se lo comento así. Es la información que yo le veía a los jóvenes de deporte que me hicieran ver. Ya es muy claro, muchas gracias. Diputado Santón. Creo que es un dato bastante relevante, ¿no? Porque cuando uno escucha el cuento da la sensación que estuviéramos misma cantidad de extranjeros con chilenos, lo mismo. Entonces se habla que estamos viendo una crisis migratoria, pero la crisis migratoria es para todos los sectores. En la exposición anterior no se nos ocurrió preguntarles cuántos asistentes de la educación eran extranjeros y cuántos eran nacionales. O sea, por favor bajemos el tema. Yo entiendo que hay personas que representan ciertos territorios y que efectivamente este tema les afecta mucho más, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de estos casos que están diciendo que prácticamente son muy, muy pocos, y no sé cómo se puede unir esta cosa de crisis migratoria, cómo podría afectar la seguridad nacional cuando hay 2 personas pidiendo ser buzo. O sea, no, de verdad que me gustaría si ustedes les pueden, si estamos poniendo nosotros aquí como viendo un problema mayor a lo que realmente ustedes visualizan como expertos. Bueno, y después vamos a tener la otra presentación en la materia. O sea, cuál es la cantidad de gente que lo está pidiendo es bastante, yo creo que nos al menos a mí me da bastante más tranquilidad después de escuchar esas cifras. Pensé que eran mucho más altas, que eran porcentajes muy importantes que venían afuera a pedir ser buzo. Y como
y en las otras materias entonces sería por rubro que tendríamos que ir viendo, por cada rubro diferente, cuántos nacionales con extranjeros. Imagínense lo que pasaría en la educación, en el sistema de salud, que está lleno de personas extranjeras. Si nos pusiéramos con esta delicadeza de que el nacional, entendiendo que tenemos que siempre protegernos, pero no sé, yo no lo veo como que sea parte de la solución de la crisis migratoria. Gracias, diputado Sandón. Diputado González, por favor. No, para cerrar yo. No, presidente, mire, a ver, yo quiero colocar todo en su justo equilibrio. Primero, yo no creo que la gente de hombres y mujeres del buceo hayan exagerado o hayan levantado alarmas por levantarla. Lo que conocemos, bueno, lo que tenemos borde costero, lo que estamos en regiones de mar, sabemos lo importante que es el trabajo para ellos, lo que está vinculado al mar. De hecho, tenemos 312 mujeres, creo que tienen matrícula y creo que muchas están sin trabajo. Incluso la misma Directa Mar lo ha dicho. Pueden ser 312 mujeres o puede ser 3.000, sea una o sean dos. Alguien que está sin trabajo obviamente va siempre a sufrir las consecuencias. A mí me deja más tranquilo lo que se ha presentado acá, sin bajar el perfil, para nada, de las preocupaciones legítimas que han levantado los dirigentes del buceo. ¿Ya? Porque efectivamente es un tema delicado. Y en ese contexto, presidente, me parece que era súper importante, y esto reafirma lo que dijimos, que venga la Directa Mar, que venga gente de defensa a esta comisión, que dejemos los dichos o publicaciones de pasillo, ¿cierto? Y que formalmente digan lo que está ocurriendo, lo que piensan hacer y que ojalá, y me subo a la palabra del diputado Lavé, en 2 años no sea un problema para el próximo gobierno, ¿ya? Sino que realmente estos 2 años no solamente sea una búsqueda de prorrogar, sino que crear un procedimiento claro, transparente, de cara a la gente del buceo, que va a ser todo en orden y que no se va a colocar en peligro los puestos laborales de nacionales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mauro González. Ahora, creo que del debate de esta comisión ha quedado bastante claro que no hay mucho peligro, aparentemente por la información que se ha dado, pero le ofrezco la palabra, antes del diputado Giordano, que me pidió la palabra el contralmirante. Adelante, por favor. Sí, solamente cuando recibimos la noticia por las redes sociales, sobre todo los dirigentes se reunieron con varios gobernadores marítimos, sobre todo en Castro, Puerto Montt, Aysén, donde hay una gran actividad de lo que es la salmonicultura, y teniendo obviamente también bastante control sobre cómo se hacen las actividades, la seguridad, etcétera. La preocupación de ellos también iba desde el punto de vista de cuánto se cobra por una función, y más allá de que ellos tengan la preocupación, tal como lo expresó el diputado por su intermedio, señor presidente, es cuánto cobrarían un extranjero versus un nacional, y si el industrial o una persona quisiera hacer un trabajo, sería sin duda por un menor valor. Esa es una preocupación que también parte por los sindicatos, por la industria, y por tanto los capitanes de puerto y los gobernadores marítimos también queriendo dar una señal de seguridad. Estamos preocupados también por eso, o sea, siendo nosotros los capitanes de puerto y los gobernadores marítimos, sin duda que queremos que toda la persona que cumpla con una licencia trabaje de manera segura, y desde el punto de vista laboral tendrá que ser el Ministerio del Trabajo o otro ente del Estado que también pueda resguardar cómo se va a trabajar con ellos. Eso solamente lo quería, no de punto técnico, sino que ya más de terreno. Gracias, contralmirante. Diputado Giordano, adelante. Sí, gracias, presidente. No, sí, muy cortita la reflexión, porque además me quedo con las palabras por su intermedio, presidente, de la diputada Sandón. Creo que las cifras que se nos han entregado ponen un poco en su lugar la discusión, sin perjuicio de ello, y sin perjuicio de que uno puede entender que cada diputado y diputada de distintas zonas del país representa distintas sensibilidades. Es cierto que en la región metropolitana no tenemos muchos buzos, pero sí tenemos trabajadores y trabajadoras. Y mi preocupación, a propósito de que el diputado Lavé decía, en algunos años más esto puede ser un problema por no haber tomado decisiones a tiempo, es que tomar una decisión apresurada en el sentido contrario pueda significar que el día de mañana, como lo decía la diputada Sandor por su intermedio, presidente,
los asistentes de la educación solo porque estaban acá recién, pero los trabajadores del comercio, los trabajadores de los call centers digan, bueno, no queremos que pues nuestros puestos de trabajo se han visto afectados porque existen extranjeros y extranjeras, y caemos en una peligrosa deriva que puede terminar generando, además, discriminaciones que son inconstitucionales. El artículo, bueno, los abogados saben, el 18, el 19, me parece, el Código del Trabajo, establece el 85% de trabajadores y trabajadoras nacionales y un 15% de extranjeros. Entonces, eso ya está regulado y creo que abrir la ventana para que en determinados rubros, particularmente no habiendo ni siquiera razones, y aquí sí quiero hacer una pregunta, porque se argumentó en algún momento algo sobre la defensa nacional y quisiera entender si efectivamente hay algo de eso dentro de lo que se ha podido entablar en el debate y dentro de los argumentos que se han esgrimido, hay algún asidero respecto a aquello, pero creo que abrir la puerta para un rubro determinado significa para 2 o 3 años más, precisamente hacernos cargo de un problema que incluso entra en conflicto con la Constitución vigente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Clavé. Presidente, para cerrar. No. Presidente, sí, vale, caigo bien, me odia, pero no tanto. Oiga, presidente, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que para dejar el registro es muy importante lo que se está debatiendo acá. Porque si lo hubiésemos preguntado o hubiésemos tenido una visión y le hubiesen preguntado a la gente del comercio con respecto a lo que está pasando hoy día, hace unos años atrás, y no quiero derecha, izquierda, hace unos años atrás nomás, le puedo apostar mi vida entera que la gente que es honesta, que trabaja en Makes, por ejemplo, la gente honesta que trabaja en una peluquería, que saca permiso en la Ceremi, invierte su luquita, paga sueldo, le paga al Estado lo que corresponde. Feliz hubiesen puesto o hubiesen tenido este debate. ¿Sabes lo que pasa, presidente, por su intermedio? El diputado Giordano, el diputado Sandón, por su intermedio, pueden tener toda la razón del mundo, si no voy a discutir eso. Pero nuestra misión es legislar a largo plazo y no a corto plazo. No de manera populista, sino de manera práctica. Y evidentemente, al diputado Giordano, la región metropolitana no tiene mar, eso se entiende, pero eso no quiere decir que no hayan buzos. Ojo, no quiere decir que no hayan buzos. No. Muéstrame los números, pero le puedo apostar mi vida que la región metropolitana a lo mejor tiene más buzos que una región que tiene mar. Entonces, presidente, yo sugiero que el debate está acá, se va a presentar el decreto, pero no me quiero equivocar y no quiero que estemos en 2 años más teniendo esta discusión cuando pudimos haber evitado algo. Solo lo que se está pidiendo es que se deje en la ley una raya, dejar a raya el tema, porque por su intermedio el almirante puede decir que existían 14 personas, hay 2 nomás permisos, pero eso no quiere decir que no sea lo que se va a repetir cuando esta ley salga. Porque acá vinieron dirigentes que se dedican al buceo, porque el buceo algunos lo tomarán como deporte, otros viven del buceo. O sea, a mí que un extranjero vaya a bucear conmigo arriba de un bote y vaya a hacer turismo marítimo, me da igual, pero totalmente distinto un buzo que es ilegal y venga a quitarme mi fuente de mi mar para mi gente, para mi familia, para poder comer. Entonces pongamos las cosas y pongamos la carrera detrás de los güeyes. Yo creo, presidente, y solamente hagamos lo que quieran, pongan votación, todo. Solo quiero que quede registrado que esto no vaya a ser pan para hoy día y hambre para mañana. Porque hoy día nosotros nos debemos, y la historia nos ha demostrado, que nos debemos a los nuestros. La caridad empieza por casa, por nuestra patria, por nuestros compatriotas, por nuestros buzos, por nuestros trabajadores, por nuestros profesores, por nuestros alumnos, por nuestros, etcétera. Y creo que este Congreso, la misión es legislar para los nuestros primero y luego para los demás. Muchas gracias. Por eso estamos como estamos. Gracias. Gracias, diputado Clavé. Bien, contraopinante. Hay una pregunta pendiente del diputado Giordano. No sé si quiere repetirla. Sí. O la anotó. La tiene anotada, ya, perfecto. Por su intermedio, señor presidente, nosotros que no contamos con un registro estadístico de si la actividad de buceo o de lo que se relaciona con el buceo
va de la mano con el crimen organizado. Pero sin embargo, nuestras funciones policiales han ido tomando razón con lo que está haciendo hoy en día la PDI, lo que está haciendo Carabineros. Estamos en comités policiales en diferentes regiones que son costeras. Bueno, todo nuestro Chile es costero, pero algunos con algunos municipios, etcétera. Por lo tanto, los números que yo di anteriormente son cuando las personas, en este caso extranjeras, hacen el barreteo de algas en ciertos sectores de Norte Grande. Por lo tanto, eso tampoco es buceo. Los números que di son los que hemos logrado controlar y fiscalizar y poner ante la justicia. Eso le quería comentar por su intermedio, señor presidente. Bien, muchas gracias. Yo creo que este punto ha quedado ya aclarado, bien despejado, así que ha sido muy valiosa la presencia de la directora y también de la Subsecretaría de Defensa a través del jefe de Dirección Jurídica. Hay un compromiso al respecto que lo vamos seguramente a ejecutar en la discusión en particular, que tiene que ver con las indicaciones presentadas. Entonces, esta parte de la sesión habría concluido para poder pasar a la siguiente audiencia, así que le agradecemos nuevamente su presencia y que hayan expuesto tan claramente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y diputados. Bien, entonces retomamos la sesión. Ahora vamos a recibir al don Alejandro Santibáñez Gómez, presidente de la Multisindical Salmoneras, Pesquería Sierra Mazafines, quien asiste junto a don Javier Eduardo Huichalaf, coordinador nacional del Movimiento de Buzos Profesionales, el señor Jaime Saavedra, asesor del Movimiento Nacional de Buzos Profesionales, la doctora Tania Capote González, que comparece telemáticamente, quien es asesora del médico Movimiento Nacional de Buzos Profesionales, la señora Ángela González, coordinadora regional de Los Lagos, Movimiento de Buzos Profesionales, el señor Luis Palma, asesor técnico, Buceo Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquería y Ramas Afines, y el señor Johan Flores, asesor técnico en temas de buceo de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquería y Ramas Afines. Entonces, le ofrecemos hasta 15 minutos para que puedan exponer, partiendo por don Alejandro Santibáñez Gómez. Por favor, adelante. En total, sí. Gracias, presidente. Por la opción hoy día de poder participar acá. También por su intermedio agradecer a los parlamentarios Mauro González, Héctor Ulloa y al señor subsecretario del trabajo que también nos acompaña, con el cual tuvimos una muy buena conversación en Punta Arenas hace poquitos días y creo que da luces de que vamos en buen camino en el tema del buceo. Lo que sí, para iniciar, ya presentado a mis colegas y compañeros de trabajo también, es hacer una pregunta técnica. Solamente se fue la gente de la Armada y quería preguntar si alguien sabe cuál es el requisito para hacer buzo profesional en Chile hoy día. Yo lo voy a responder. Es solamente ir a la autoridad marítima, pedir el permiso o la autorización para hacer el curso, leer, estudiar y tener un equipo de buceo para rendir el examen. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nos falta profesionalizar justamente el buceo para evitar también accidentes de carácter mortal y que perjudiquen a la vida del ser humano. Dicho eso, quiero presentar a Javier, que es el coordinador nacional, y nos va a entregar su visión justamente desde el punto de vista del movimiento que valga mencionar también. Ellos son parte de la multisindical de trabajadores salmoneros, son 2.700 buzos en este movimiento. La multisindical está compuesta por 35.000 asociados hoy día, entre ellos también Prodiver, que es nuestra asociación de buzos de escuela de buceo, y también ProBuceo, que es una asociación gremial que tiene más de 700 buzos también en la región de Los Lagos. Muchas gracias. Por favor, adelante. ¿Dónde? Ahora sí, ya. Muy buenas tardes, estimadas autoridades y a los presentes. Mi nombre es Javier Huichalaf, coordinador nacional del Movimiento Buzos Profesionales de Chile. Para ponerlo en contexto, este movimiento nace a pocos días de la publicación en el Diario Oficial, en el cual se indica que se elimina el requisito antes mencionado de ser chileno para poder optar a las matrículas de buceo. A raíz del descontento generalizado por lo que esta medida supone en el impacto inmediato en la economía y seguridad nacional, es que se unen de manera espontánea diferentes actores del rubro, en un movimiento sin precedentes, que busca unificar las voces de los buses chilenos en que, primero,
las actividades marinas y subacuáticas sean realizadas exclusivamente por chilenos. Y segundo, se cree una ley general de buceo o gente de mar en la cual se proteja la seguridad y salud de los buzos, empleabilidad, programas de capacitación, nueva implementación de tablas de buceo, entre otras necesidades varias. Agradezco a la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas Afines al acceder a incorporar al movimiento de buzos profesionales a la entidad. En tanto, el proyecto de ley que se discute en esta Cámara, creemos que este es un proyecto positivo, porque reconoce por primera vez un contrato laboral de buceo. Más, creemos que hay muchos temas que se deben incorporar y o considerar. Temas que empiezan con relación a las cámaras hiperbáricas. La regulación de la cámara hiperbárica hoy está en un decreto que depende del Ministerio de Defensa. Por ende, quien revisa debería ser el Ministerio de Defensa. Más en la práctica, las empresas hacen mención al seguro de trabajo y responsabilizan a las mutuales. Esto genera que hoy en día hayan personas que se accidenten y no tengan acceso a cámara hiperbárica y nadie se hace responsable y el Estado no da garantías de seguridad en estos temas, a pesar que está mencionado en un reglamento del Ministerio que no dice relación con seguridad laboral. Es por eso queremos que la ley laboral incorpore esta obligación en el contrato de trabajo o en la empresa que contrata a los buzos o las mandantes, en las mismas condiciones que están en el reglamento y lo que añadimos. Por tanto, que sea la Inspección del Trabajo la que tenga atribuciones de fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley en cuanto a la exigencia de contar con estos elementos de seguridad. Actualmente, este artículo, que está en el manual de buceo, en el artículo 107, dice: cuando se ejecuten faenas de buceo sobre 40 metros de profundidad, la autoridad marítima exigirá al contratista o supervisor de buceo contar con una cámara de descompresión y personal entrenado para su uso. En caso de no cumplir con esta disposición, la autoridad marítima negará la autorización para efectuar la faena. Esto es lo que se menciona en el reglamento actual. Y esto es lo que queremos que se establezca en la regulación laboral, en el sentido de que una empresa mandante, contratista o subcontratista debe contar con una cámara hiperbárica y personal entrenado, especificando como personal entrenado, cuando mínimo, a un enfermero de sumersión, un operador de cámara y un médico hiperbárico disponible para consulta de manera remota, en el caso de que se ejecuten las labores sobre los 40 metros. Y además, que en aquellas empresas que contraten o subcontraten a una determinada cantidad de buzos, exista en la faena una cámara hiperbárica independiente de la profundidad en la que trabajen los buzos, debido al riesgo asociado y a la cantidad de profesionales del área involucrada a ella. En el caso de la industria salmonera, el mandante deberá implementar estratégicamente cámaras hiperbáricas en las zonas donde se encuentre mayor número de centros, como Chiloé Norte, Chiloé Sur, Melinca, Puerto Cisne, Aysén, salvaguardando de esta manera la seguridad y la vida de los trabajadores. Podemos recomendar que las cámaras en cuestión puedan estar sobre una embarcación, objeto que se pueda desplazar según el flujo de trabajo del área, ya que los centros se abren y se cierran en ciertos periodos de tiempo, variando la locación del flujo de trabajo. En tanto, en el caso de la gran minería, exigimos que cuenten con cámara hiperbárica y personal entrenado para su uso, en cada gran obra en la que se vean involucrados buzos, ya que además del riesgo asociado a la actividad del buceo, servirá para atender los casos de los trabajadores mineros que precisen de este elemento para el tratamiento de enfermedades laborales o intoxicaciones. Además de autorizar su uso inmediato en caso de tener accidentes de buceo, ya que el procedimiento actual es muy largo, engorroso y los deja vulnerables a daños permanentes o muertes por pérdida en tiempo de traslado. También creemos que debemos considerar la salud pública de los buzos mariscadores. Faltan cámaras hiperbáricas en los hospitales base de las regiones costeras. Sería ideal replicarlo del Hospital San Pablo de Coquimbo, el Hospital San Vicente de Arauco y el Hospital de Ancud, por ejemplo, y no depender exclusivamente de los hospitales navales. En tanto, el seguro de vida, de trabajo y de vida. También solicitamos se establezca la obligación de que el empleador deba contratar un seguro de accidente para garantizar, en caso de que, en un accidente grave, el trabajador esté cubierto con una indemnización que le permita soportar la gravedad de sus lesiones y un seguro de vida en caso de fallecimiento producto de un accidente laboral, ya que actualmente, aunque la suceso mencione que los seguros para la actividad están operativos, no existe certeza en la regulación laboral. En tanto, a la matrícula de buceo. Independiente del procedimiento de obtención de la licencia de buceo, en todo contrato laboral de buceo, la Inspección del Trabajo exija que el trabajador tenga la licencia de buceo nacional correspondiente al tipo de trabajo, buzo básico, intermedio, comercial, y que sea de exclusividad de los chilenos, ya que actualmente, por la alta sensibilidad del rubro, el gobierno tiene que dar garantías que primero sean los nacionales que tengan cupo laboral antes que permitir que las empresas contraten personal extranjero. Esto para efecto que sea la Inspección del Trabajo los encargados de fiscalizar los requisitos del contrato de trabajo y no sea la autoridad marítima, porque ellos no fiscalizan con una lógica laboral, más bien con una lógica de defensa. De esta manera, ambas instituciones podrán actuar de manera autónoma en tanto a sus facultades, ya que la autoridad marítima lo hará fiscalizando desde el punto de vista administrativo, marítimo o defensa, y la Inspección del Trabajo desde el punto de vista laboral.
En tanto, las coberturas de salud y estadísticas de accidentes de buceo, queremos que se incorpore dentro de los accidentes y enfermedades asociados al buceo profesional en categoría las siguientes: osteonecrosis disbárica, daños neurológicos provocados por hipoxia en actividades subacuáticas, enfermedades compresivas, secuelas de enfermedad aguda por descompresión inadecuada, sinusitis crónica, daños pulmonares por escapes de emergencia, pérdida de porcentaje de audición por actividades subacuáticas. Ya que ninguna de estas enfermedades ni son reconocidas, ni las personas que sufren de estas enfermedades tienen asociado algún beneficio relacionado a esto como seguridad social. Desarrollar programas de reinserción laboral para personas que hayan sufrido accidentes de buceo, que hayan quedado con algún grado de discapacidad o invalidez que les imposibilite seguir realizando labores de buceo, y establecer también un sistema de registro de accidentes a nivel nacional entre los datos de Directamar, las mutuales de seguridad, Ministerio de Salud, o sea, Suceso, ya que actualmente las cifras entre todos los involucrados no están coordinadas y presentan distintas estadísticas, generando ambigüedad en los datos presentados. En tanto, los exámenes preocupacionales del buceo, establecer por este instrumento una portabilidad del examen preocupacional de tal forma que una vez que tenga dicho examen, que tiene una vigencia anual, sea válido para las distintas empresas del país, ya que actualmente los exámenes realizados en servicios de salud, incluidas las mutualidades, no son reconocidas por todas las empresas, obligando al buzo a la realización de la batería incluso más de 3 veces en el mismo año en caso de contratos por faena o rotación laboral. Esto acompañado al desmedro de la salud misma del buzo al verse expuesto de manera continua a los rayos X y al gasto económico asociado a ello. En tanto, la automatización del contrato de trabajo con respecto a sus coberturas de salud. El buceo actualmente es considerado como trabajo pesado. Más, para que un empleador pueda cotizar correctamente para la jubilación anticipada de un buzo, debe realizar un trámite con la Comisión Ergonómica Nacional, que evalúa y aprueba cada caso individualmente. Entonces, se solicita que, una vez establecido y reconocido el contrato de trabajo, las cotizaciones para la jubilación anticipada se realicen automáticamente al registrar el contrato ante la Inspección del Trabajo. Esto se lograría mediante un software que informe a la AFP cada vez que se celebra un contrato de buceo, activando los beneficios de manera automática mientras dure el contrato. Actualmente, muchos buzos no reciben estos beneficios porque el trámite es voluntario y los empleadores suelen evitarlo para eludir costos adicionales, lo que lleva a despidos o rechazos de contratación. En tanto, los procedimientos de trabajo. Se solicita que la regulación en discusión establezca procedimientos de trabajo estandarizados para la industria que emplean buzos, ya que actualmente cada empresa tiene sus propios procedimientos, incluso dentro del mismo sector, lo que genera inconsistencias y ambigüedades laborales. Esta situación se agrava porque algunas empresas existen cursos específicos no regulados por ningún ente especializado y cuyo costo recae en los aspirantes al puesto. Se propone que la ley norme los tipos de trabajo en la industria, los procedimientos generales y sus alcances, para que todas las empresas se rijan por un estándar común, evitando diferencias que puedan generar conflictos y complicaciones ante emergencias. Por ende, se debería normar por ley los tipos de trabajo existentes en la industria, los procedimientos generales a seguir y sus alcances, para que todas las empresas estén alineadas bajo la ley y no haya este tipo de diferencias que evidentemente generan conflicto a la hora de reaccionar ante alguna emergencia. En tanto, las condiciones meteorológicas de faena. Actualmente, la Autoridad Marítima permite a los mandantes enviar una carta de continuidad para faenas de buceo si el puerto está cerrado, pero las condiciones marítimas son favorables en el lugar del centro. Esto exime de responsabilidad tanto a la Autoridad Marítima como al centro en caso de un accidente de buceo, recayendo toda la responsabilidad en el supervisor de buceo, quien opera bajo la presión del mandante en condiciones no ideales. Dado que ahora se establece un contrato laboral, se solicita que en estas circunstancias el empleador asuma la responsabilidad y cumpla con requisitos adicionales para garantizar la seguridad del trabajador. En tanto, la formación de profesionales para la industria. Se solicita la creación de directrices nacionales que regulen la formación de profesionales en la industria del buceo, alineados con las necesidades del sector y supervisadas por entidades autorizadas y reconocidas por la Dirección del Trabajo. Estas directrices deben establecer competencias técnicas y prácticas bajo un marco regulatorio que acredite los conocimientos necesarios para la actividad. Se propone implementar un sistema de matrícula similar al buceo americano, donde los buzos inician como asistente o tender, a pesar de que salen acreditados como buzos profesionales, y tras acumular la experiencia laboral, avanzan en categorías que les permiten bucear a mayores profundidades. Esta propuesta responde a la proliferación de buzos formados por particulares y entidades no siempre alineadas con las exigencias reales de la industria, lo que ha generado un exceso de mano de obra y aumentado el desempleo. Se recomienda acotar la frecuencia tanto del periodo de examinación en función de los tiempos necesarios para la formación de un buzo profesional, alineándolos con estándares internacionales para garantizar la experiencia y llevar una estadística nacional de la empleabilidad del sector, a fin de detectar y registrar a los buzos profesionales.
Se destaca que muchas muertes se deben a que la empresa contratan buzos recién titulados para reducir costos, exponiéndolo a riesgos por su falta de experiencia en las dificultades difíciles condiciones del mar chileno. Para los profesionales de la salud involucrados en operaciones de buceo, se propone extender la formación y certificación de la Armada a instituciones de educación superior con el fin de satisfacer la demanda de profesionales que generará este proyecto. Sí, discúlpeme, estoy viendo acá si me falta algún punto. Bueno, y finalmente, para finalizar nuestra intervención como Movimiento de Buzos Profesionales, por tanto, ofrecemos nuestras capacidades técnicas a disposición de los parlamentarios para poder trabajar en las futuras indicaciones y o alcances que pudiera tener esta ley o leyes futuras relacionadas al rubro. Ahora, discúlpeme, dejo a Jaime Saavedra, quien va a explicar un poco en cómo está la regulación internacional y la participación que tiene la Armada de Chile actualmente en esto. Sí, muchas gracias, don Javier. Lo que pasa es que estamos con los tiempos ya un poco justos, porque tenemos que enseguida culminar la sesión antes, pues tenemos sesión especial, entonces, pero 19:30, entonces culmina 19:20 la sesión, pero le ofrezco 5 minutos para que pueda cerrar, ¿no? Sí, es que sí, lo que ocurre es que ¿cómo funciona esto? Nosotros ofrecemos para que todo sea parejo, 15 minutos para todos los invitados, para un solo invitado, digamos. Entonces ustedes se distribuyen, pero ya que está acá, bueno, entonces le ofrezco hasta por 5 minutos para que pueda cerrar y luego damos la palabra a los parlamentarios, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que para que nuestra ley tenga éxito hoy en día, porque tengo entendido que hoy se vota la ley, debemos generar trabajo mancomunado, señor presidente, o la mesa de trabajo, ¿da? Los contratos laborales hoy en día deben ser específicos y no genéricos, sea su labor netamente el buceo y no otra. Como no hay nada prescrito legalmente, no se toma en cuenta al trabajador. Necesitamos que el buceo laboral en todas sus categorías sea reconocida como actividad de riesgo y trabajo pesado, contemplando especificaciones claras al contrato individual de trabajo en la ley 19.404. Debe tomar principal relevancia una cotización adicional acorde con el trabajo pesado en la DIT 39289-2000. Por último, mencionar las responsabilidades penales, quién las asumirá o qué sucederá cuando la ley en sí se incumpla transversalmente, y además será relevante que se considere a los buzos con contrato laboral o a los buzos de caleta y mariscadores. Ahora bien, hay un dictamen 5393-236 que se refiere a la responsabilidad subsidiaria y solidaria de la empresa mandante. Es la empresa la que es responsable subsidiaria y solidaria con los trabajadores en caso que la empresa prestadora de servicio incurra en algo. Esto quiere decir que no cumple con lo básico, ya sea con sus cotizaciones legales o imposiciones de salud. Ahora bien, todo empleador debe proteger la vida y la salud y la integridad del trabajador desde el momento que es contratado mientras permanezcan sus funciones. Por su intermedio, señor presidente, quiero que se haga conciencia con todos los antecedentes que hemos puesto aquí en la mesa de trabajo y necesitamos capacidad resolutiva a la dirección del trabajo, ya que algunas denuncias que llegan, lamentablemente, nunca llegan a nada. Y quiero que hoy en día se regule las subcontrataciones y los servicios transitorios. Así que, en base a que hoy se vota la ley, señor presidente, quiero que seamos conscientes, ya que en nuestro rubro laboral han fallecido muchos colegas. Así que esa es mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos entonces a la multisindical Salmoneras, Pesquerías y Ramadas Fines y al Movimiento Nacional de Buzos Profesionales. Y les ofrezco la palabra a los señores y señoras parlamentarias. Si preguntas o opiniones. Sí, diputado González, luego el diputado Laez. Sí, presidente, una consulta. ¿No es posible que pueda exponer la doctora 3-4 minutos? Mire, ya hoy día pudimos zanjar el tema del reglamento de buceo y eso ya trae una tranquilidad para todos los que estamos acá. Y si no se alcanza a votar hoy día, bueno, se podrá votar la semana siguiente, pero quizás, como está la doctora, pedirle si es posible escucharla, como dicen los dirigentes. Bien, gracias, diputado. Bueno, entonces, está la doctora conectada, ¿cierto? ¿O no está? No está conectada. No está conectada. Sí, pero no está conectada, entonces, no. Pero, bueno, entonces, diputado Laez, tenía la palabra. Bien, bueno, si no sé si más opiniones o consultas. Solamente es un tema que se habló en su momento. Lástima, tiene el micrófono prendido, créame que no quiere salir en Twitter.
por un desafortunado. Presidente, lo que pasa es que en algún momento hablamos y yo levanté, digamos, el tema con respecto a las enfermedades. O sea, la muerte en el tema de los buzos siempre es un oficio o una profesión que es peligrosísima, pero hemos escuchado a los distintos buzos que han pasado por esta comisión hablar más sobre las enfermedades que los accidentes. Por ende, en el caso de las enfermedades, presidente, a mí me preocupa el tema de la seguridad social. ¿Qué va a pasar con esas enfermedades? Porque me imagino que los seguros van a ser caros, entonces creo que sería, o capaz que no los aseguren, digamos, porque van a ser enfermedades complejas de tratar, por ende creo que pueden quedar desprotegidos por ese tema. Gracias, diputado. Sí, saludar a los integrantes de la comisión y también a los dirigentes de buzos que pudimos estar también en la región de Magallanes conversando al respecto y simplemente quiero destacar un elemento que ha aparecido aquí en el debate relativo a enfermedades y accidentes laborales y particularmente a los alcances que tiene la ley 16.744 respecto a las coberturas potenciales que se pueden generar. Uno de los objetivos de este proyecto de ley es que busca reconocer en las actividades específicas de buceo en el Código del Trabajo, lo cual permite que los organismos administradores del seguro de la ley, así como también la Suceso, puedan identificar de mejor manera el trabajo que realizan los buzos y buzas. ¿Por qué lo señalo esto? Porque efectivamente en la medida que no queda circunscrito a actividades industriales, donde muchas veces quedan catalogadas las actividades de buceo, en la medida que hay un reconocimiento específico a este trabajo y a las actividades conexas, tanto Suceso como los organismos administradores pueden levantar líneas bases específicas para determinar si efectivamente las enfermedades son laborales, si tienen ese origen y potencialmente pueden ser cubiertas por el seguro. Entonces, yo solo señalar primero que el seguro que aquí cubre los accidentes y las enfermedades laborales es la ley 16.744, que efectivamente en la medida que la actividad no está reconocida en el Código del Trabajo, el nivel de generalidad que tiene el tratamiento hacia su actividad disminuye y por ende en la medida que hay un reconocimiento explícito en un contrato especial de trabajo, eso también mandata tanto a Suceso como a los organismos que administran el seguro a tener un trabajo específico y por lo tanto poder tener más líneas bases para determinar que determinados accidentes y sobre todo enfermedades laborales son productos justamente de la actividad de buceo. Entonces, yo solamente plasmar que uno de los objetivos de esta ley es justamente abrir ese campo y en la medida que logramos el reconocimiento de esta labor, vamos a tener mejores herramientas para avanzar en esta dirección. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Entonces, ¿piensa que está conectada la doctora? Perfecto, bueno, entonces, la doctora Tania Capote, entonces le ofrezco la palabra por 5 minutos, doctora Tania. Adelante. Tiene silenciado su micrófono. Ahora sí. Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Tania Capote, soy especialista del área de medicina hiperbárica y en el día de hoy les vengo a hablar de, digamos, de la necesidad de implementar el área de la medicina hiperbárica para el desarrollo tecnológico del buceo, de la medicina del buceo, de áreas como la minería y también que es un área importante en el tema de la creación, es importante la creación de un sistema robusto de medicina hiperbárica porque tiene el potencial de generar empleos, tanto directo como indirecto. Tenemos muchos profesionales como especialistas en medicina hiperbárica, enfermeros, técnicos de cámaras que hoy en día no están trabajando, digamos, porque el área de medicina hiperbárica no hay un desarrollo, no hay una política del país para el desarrollo de esta área. En los centros de buceo tampoco tenemos en muchas ocasiones, aunque hay cámaras hiperbáricas, pero no hay médicos. Hay tratamientos que se hacen de manera muy tardía, por ejemplo en Los Vilos, que es una de las capitales del buceo, no tenemos implementación de cámaras hiperbáricas y cuando ocurre un accidente de buceo, realmente recibimos a los pacientes muy tarde.
las empresas que se dedican a la prevención de riesgos, como las mutuales, no tienen dentro de su staff médicos hiperbáricos, ni tienen cámaras hiperbáricas tampoco, a pesar de que trabajan con trabajadores que trabajan trabajan en la minería, en el buceo, en la acuicultura, pero no cuenta esta especialidad. Tampoco tenemos, que eso se ha discutido en otras ocasiones, tampoco tenemos código FONASA. Las personas no pueden acceder a esta medicina de alta especialización y que no solamente sirve para tratar enfermedades relacionadas con el buceo, sino también hay un conjunto de patologías que se pudieran desarrollar. Y bueno, la expansión de la medicina hiperbárica promueve el acceso equitativo a tratamientos médicos especializados de alta especialización, especialmente en regiones rurales y costeras, donde los trabajadores de sectores como la pesca, la minería, el buceo, que tradicionalmente han sido desatendidos, podrían atenderse. Garantizar este acceso debería ser un acto de justicia social, ya que reduce las desigualdades en salud y mejora la calidad de vida de las comunidades vulnerables. Hace poco me tocó atender un paciente de Los Vilos que tuvo un accidente grave de buceo en una desalinizadora, y hasta el día de hoy no ha recibido los servicios de medicina hiperbárica. Acá tenemos la ley de telemedicina, que podríamos apoyar a las cámaras que están en lugares remotos, pero como todavía no hay un desarrollo de esta especialidad, no está considerada como especialidad médica, desgraciadamente estamos al debe con los tratamientos y con todo lo que se puede hacer en esta área. Entonces, bueno, la implementación de la medicina hiperbárica en Chile es una necesidad urgente para mejorar la seguridad laboral, fomentar la innovación tecnológica, ofrecer mejoras en tratamientos médicos, además que contribuirá al desarrollo económico y social del país, generando empleos y mejorando la calidad de vida de los trabajadores en sectores de alto riesgo, como son los sectores de buceo, sectores de la minería, los trabajadores, por ejemplo, del metro, que trabajan excavando túneles. Invertir en esta tecnología y en la formación de personal necesario permitirá a Chile posicionarse como un referente en la prevención y tratamiento de enfermedades derivadas de actividades industriales de alto riesgo que hoy en día están presentes en Chile, pero tenemos el problema de que las personas, muchas no pueden acceder a esta tecnología porque no está considerada dentro de las especialidades médicas, a pesar de que tenemos médicos hiperbáricos, tenemos enfermeros, tenemos técnicos que podrían trabajar en estas áreas. Y que bueno, no solamente es útil para el tratamiento de enfermedades asociadas al buceo y la minería, sino también está aprobada desde el año 60 en 14 patologías, que mejoraría de forma notable los costos sanitarios en salud. Por lo tanto, también sería un aporte a la salud pública de Chile. Esa sería como en general mi intervención. Muy bien, gracias a la doctora Tania Capote por su intervención. El presidente titular me ha pedido que lo reemplace por un compromiso, así que vamos a ofrecer la palabra antes de cerrar la sesión. Adelante, diputado Lavé. Presidente, el presidente habrá ido con el diputado Yoa, porque no está ninguno de los dos, a lo mejor están viendo el partido. Presidente, no sé, pregunto. Gracias, presidente, solo eso. ¿Hay alguna otra pregunta a la doctora? Tomamos nota, igual se lo vamos a señalar a la Comisión de Salud, por lo que usted nos propone una política pública respecto a las cámaras hiperbáricas, no solo lo relativo a lo que tiene que ver con este proyecto de ley. Así que le voy a decir al señor secretario que podamos oficiar respecto a eso a la Comisión de Salud. ¿Les parece? Bien, acordado. Adelante. Gracias, presidente. Sí, valorar mucho, presidente, la exposición de todos los representantes acá de la multisindical. Es muy importante lo que ellos han suministrado en información, y por eso, presidente, también señalar que, primero vamos a confiar en lo que ha dicho en este caso la Armada y también Defensa en su primera exposición
Así que vamos a hacer unos retiros de algunas indicaciones que estaban presentadas para que la próxima semana venga un comparado ordenado y no tan desordenado como lo tenemos por tantas indicaciones presentadas y también retiradas. Lo otro también señalar que en el caso de las cámaras hiperbáricas también hemos presentado una indicación para que ojalá pueda quedar en el reglamento de esta ley y que pueda haber realmente una mejor coordinación entre el Estado y también entre las empresas. ¿Para qué? Para que exista un acceso más rápido, más expedito en este caso a las cámaras hiperbáricas, porque eso significa igual muchas veces salvar una vida. Así que nada más que agradecer nuevamente la exposición de todos, que ha sido muy importante escucharlos antes, lógicamente, de votar. No tenía ninguna gracia de escucharles después. Así que gracias, presidente. Gracias, diputado González. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, agradecer a todos los invitados e invitadas por la claridad. De hecho, hay alguna indicación por ahí que hemos suscrito en relación a lo que se ha mencionado. Creo que ha sido muy clara también, han sido muy claros ustedes y también ha sido muy clara por su intermedio, presidente, la doctora Capote, a quien le agradezco su exposición sobre la materia. Noto además por su acento que es cubana, así que se agradece el aporte que han hecho tantos médicos oriundos de Cuba en Chile. Qué bueno que nunca discutimos sobre prohibir, ¿no?, que los médicos pudiesen ser de otras nacionalidades. Creo que eso es una lección también de lo que significa avanzar en inclusión laboral. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias al diputado Giordano. Queremos agradecerle a los invitados, agradecerle su presencia hoy día. Creo que es relevante no solo para estas materias de este proyecto de ley, sino que para las otras políticas públicas que se proponen. Por eso vamos a oficiar a la Comisión de Salud. Siendo la hora y no habiendo nada más en tabla, se levanta la sesión.